Entonces tenemos una visión distorsionada de la realidad, basada en lo que nos presenta el statu quo todos los días. Y agregaría una cosa más, y es que hay una diferencia entre el mundo y el planeta. No son sinónimos. Y esto lo enseño siempre porque la gente dice, oh, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con el planeta Tierra? No son lo mismo. El planeta es Gaia, tres cuartas partes de agua, selvas, océanos, lagos, ríos, tierra. Y está viva. Y luego está el mundo. El mundo es un acuerdo que todos tenemos entre nosotros. Tenemos opiniones, puntos de vista, percepciones, posiciones, acuerdos. Cuando concuerdas en algo, vives en ese mundo. Bienvenido al programa Michael Bernard Beckwith. ¿Cómo estás, Michael? Sí, estoy de maravilla, amigo. Todo. Sabes, una de mis frases favoritas, sin importar lo que esté pasando en la vida, es cómo puede mejorar esto. Y entonces el universo responderá a esa pregunta, ya sea que estés en medio de un desafío o en un estallido de una epifanía. ¿Cómo puede mejorar esto? Así que aquí es donde estoy ahora. ¿Cómo podría ser mejor que esto? Estoy contigo, amigo. La vida es buena. Te estoy muy agradecido, amigo. Muchísimas gracias por venir al programa. He sido un gran fan tuyo desde que te conocí en aquellos tiempos antiguos y El Secreto. La película aún tiene fuerza, amigo. ¿No es increíble? Es realmente asombroso. Salgo al mundo a hablar y me encuentro con distintas generaciones. Apenas comienzan a escucharlo, a leerlo o a ver el video. Y es como olas. Y luego algunos de los veteranos lo repasan otra vez porque se perdieron de algo. O es una dinámica interesante eso de que he participado en más películas que cualquier otro maestro espiritual al que hayan otorgado un premio. No tenía ni idea de ello hasta que alguien me lo hizo notar. Es uno de esos que realmente cambió muchas vidas. Claro, sin duda alguna. Así que mi primera pregunta para usted hoy, señor, es ¿cómo comenzó su viaje espiritual? Mi viaje espiritual comenzó. No fue una situación consciente, aunque de niño tuve ciertos despertares espirituales, ciertas experiencias místicas. Pero siendo niño y al crecer, incluso de adolescente, rápidamente intentaba normalizarme para estar con mis amigos. Así que algo pasó. Sabía que algo había pasado. No sabía qué era. Y simplemente no quería ser raro. Así que rápidamente intenté normalizar mi percepción. Recuerdo cuando tenía 11 años. Estaba en Washington, D.C. Originalmente soy de D.C., pero me crié en Los Ángeles. Y estaba de vuelta durante el verano, quedándome con mi abuela. Y era por mi cumpleaños. Fui a la tienda a comprar algo para mi abuela. Y estaba en un pasillo. Y de repente vi que la persona que estaba acomodando comida en el pasillo de al lado estaba a punto de dejar caer un frasco de comida para bebé. Lo vi en mi mente. Así que corrí hacia allá muy rápido y lo atrapé antes de que tocara el suelo. Y él me miró y me dijo, ¿cómo supiste que iba a caer? Dije, no lo sabía, no podía explicarlo. Dije, no sé, simplemente lo vi. En fin, ese día iba caminando a casa, con las compras. Mi madre, mi tío y mi abuela están sentados en el escalón, viéndome caminar hacia ellos. Están sonriendo. Y pienso para mí, no soy quien ellos creen que soy. Mi abuela cree que soy su nieto. Mi madre cree que soy su hijo. Mi tío cree que soy su sobrino, pero no lo soy. Soy algo más. No tenía palabras para describirlo. Y así me voy acercando más y más a ellos. Me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo, ¿me hice lo que creí debía hacer para ellos? Me transformé literalmente en el sobrino, en el hijo y en el nieto, y sencillamente cerré todo con rapidez. Entonces, avanzando rápidamente. Soy estudiante de último año en la Universidad del Sur de California, transferido de Morehouse y especializándome en psicobiología. Justo antes de eso tuve una experiencia que me impulsó a la USC, pero no sabía qué era. Pero de todos modos, fui allí. Iba a ir a la escuela de medicina. Y te estoy dando aquí la versión resumida. Claro, sin duda. Y comencé a tener una serie de experiencias espirituales. Pero en ese momento no sabía que eso era lo que sucedía. Creía que era una patología psicológica. Pensé que algo andaba mal conmigo, así que dejé de fumar marihuana
solo para asegurarme de no estar volviéndome loco. Pero las experiencias se intensificaron. Culminó con este sueño lúcido que tuve durante un buen tiempo, donde estos tres hombres siempre estaban en el horizonte, persiguiéndome, pero siempre se mantenían a distancia. Pero cada noche estaban un poco más cerca. Una noche estaban muy cerca. Podía ver los contornos de sus rostros y miré a mi derecha y vi esta pequeña tienda, miles y miles de personas intentando entrar en esa tienda tan pequeña. Pero yo conocía a todos en la fila y pensé, estos tipos no pueden lastimarme, tengo a todos mis amigos aquí. Y uno por uno me dieron la espalda. Dos de los hombres me sujetaron y otro hombre me apuñaló en el corazón con un cuchillo cerrado. El dolor era insoportable físicamente y emocionalmente. Y morí. Y al despertar de eso, pude ver, estamos rodeados de esta presencia, de una belleza inmensa. Mi nombre para esta presencia era belleza amorosa. El amor que invadió mi ser superaba cualquier experiencia humana. Nunca pude volver a encajar en la caja, esa que me habían asignado, insinuaciones de cuando era niño. Ya no podía regresar a mi caja, y eso cambió mi vida, y seguí adelante. Una investigación, viaje para descubrir qué me había pasado. Y entonces me topé con las enseñanzas místicas de Buda, Jesús el Cristo, el Ramayana, las Upanishads, Sri Aurobindo, Walter Russell. Comencé a notar similitudes en estos despertares, y mi vida jamás volvió a ser igual. La dirección de mi existencia cambió por completo, conectando más conscientemente con esta presencia. Entonces no usaba la palabra Dios. A los 16 años había dejado la iglesia. No significaba nada para mí. No creía en toda esa religiosidad alrededor de Jesús. Así que lo llamé amor y belleza. Más adelante pude usar Dios de nuevo, ya que no significaba lo mismo. El cielo. Dios no significaba un hombre en el cielo sin cualidades antropomórficas. Era todo, una presencia de amor, belleza e inteligencia. Y esa es la versión corta de cómo. Tomó varios años integrar y luego años después descubrir que realmente había una carrera en terapia espiritual ya que la venía ejerciendo, sin ninguna licencia ni nada, porque a la gente le gustaba estar conmigo. Recibían sanaciones, yo daba consejerías y también hay historias maravillosas sobre eso. Y luego fui a esta comunidad espiritual metafísica por sugerencia de mi madre y una amiga llamada Lisa, y les había dicho, no voy a ir a ninguna iglesia, no hay verdad alguna en la iglesia. Y ellos insistían, esto es metafísico. No es como si supieras que vas al infierno, al fuego y azufre y nada de esas cosas. Así que fui. Y el caballero se llamaba Doctor Daniel L. Morgan y había fundado la Iglesia de la Ciencia Religiosa Guidance. Y mientras entraba al santuario, lo escuché decir, el cielo y el infierno no son meramente lugares, son estados de conciencia. Y dije, tiene razón. Esta verdad, siendo dicha en una iglesia, esto es insólito. De todos modos me senté, lo escuché. Al día siguiente ya estaba inscrito en una de sus clases y luego descubrí que había algo llamado un practicante espiritual. Era un terapeuta espiritual con licencia. Terminé tomando eso, creo que en ese entonces era un programa bienal. Oh, vaya. Me convertí en practicante a tiempo completo. Atendía de 6 a 8 personas diariamente, 6 días por semana, y daba seminarios antes de que se pusieran de moda. Y finalmente asistí a la Escuela de Conciencia Superior, Escuela de Ministerio. Me gradué. Me tomó 5 años terminar un programa de 3 años, porque no estaba intentando graduarme, simplemente estaba así. Me gusta ser aprendiz y convivir con gente de la misma onda. Esa es más o menos la versión resumida. Lo que sucedió. Y después, gradualmente, terminé por fundar una comunidad espiritual y empezó a crecer. Sigue expandiéndose hasta hoy. Crecimos exponencialmente en el confinamiento y ahora estoy en servicio a tiempo completo. ¿Cómo puedo servir?
Nunca debí hacer esa pregunta. Cuidado con lo que deseas, amigo mío. ¿Cómo puedo ser útil? Y el universo sigue mostrándome formas en las que puedo ser útil, y yo sigo diciendo que sí. Entonces, Michael, al tener algunas de estas experiencias místicas, ¿dudaste de tu cordura? ¿Qué consejo les darías a las personas en la audiencia que podrían estar teniendo este tipo de despertares espirituales en sus vidas y realmente no pueden comprenderlo? Ahora, hay mucha más información al respecto, obviamente con programas como este que cuando tú lo viviste, pero aún así puede ser extremadamente aterrador. ¿Qué les recomendarías? Bueno, primero, hoy en día, como dijiste, imparten clases de psicología transpersonal inexistente hace 40 años, antes visto como sin sentido. Así fue, un buen libro de psicología transpersonal te mostrará que una crisis psicológica es, de hecho, un progreso. Por tanto, mi consejo es no forzarlo. Muchas personas, sobre todo en Occidente, experimentan una crisis interna como un despertar. Muchas personas aún piensan que es patológico y recurrirán a medicamentos, buscarán algún tipo de fármaco para intentar detenerlo. Así pueden tener algún tipo de alivio de la experiencia y en realidad, en muchos casos, deteniendo la energía de su transformación. No estoy diciendo que eso suceda para todos. A veces puede ser apropiado que alguien haga algo para aliviar la agitación interna y el dolor por el que están pasando, pero en muchos casos hay aperturas que están sucediendo y la gente le tiene miedo. Y en lugar de enfrentarlo, encontrar un buen terapeuta espiritual que te ayude a atravesarlo. Un chamán auténtico, no esos chamanes de pacotilla que van a Perú por 2 meses y se autodenominan chamanes, sino uno de verdad, para ayudar a navegar a través de este tipo de despertar espiritual que creo que en este momento histórico humano está sucediendo con más frecuencia. Está en la última esfera del planeta, está en tendencia vibracional. Les haría saber que no están perdiendo la razón. Hace un par de años trabajé con una persona que estaba teniendo un despertar completo de Kundalini. Estaba a punto de que le recetaran un montón de medicamentos y su esposo estaba muy nervioso. Cuando me reuní con ella, le dije, oh, puedo notar, no estaba perdiendo la razón, la estaba recuperando. Y trabajé con ella durante unos días y comenzó a integrar las frecuencias más altas. De hecho, estaba canalizando conocimientos muy poderosos. Su intuición estaba en su punto más alto y por consiguiente no necesitó ningún medicamento. Se equilibró. Y ahora ella y su esposo son muy buenos amigos míos, de hecho. Ahora somos socios comerciales. Y le va de maravilla. Ha descubierto un genio muy poderoso dentro de sí, pero estuvo a punto de que le recetaran medicamentos. Lamentablemente pude intervenir y demostrar. Y para ella y su esposo, esto no era para ser medicado, esto era para ser aceptado, porque la próxima versión de ella misma estaba emergiendo, ¿ves? Pues tú dijiste, cada vez hay más de estos despertares ahora, y concuerdo contigo. En la última década la información y estas conversaciones han aumentado mucho. Como cuando hablamos del secreto, esa fue una película que de alguna manera cambió la conciencia en varios aspectos, sembró semillas. Por supuesto, él plantó semillas. Sí, sembró semillas. Para iniciar una conversación más amplia, ¿qué crees que está sucediendo en este cambio global de conciencia por el que todos estamos pasando ahora mismo? Porque si miramos el mundo, mucha gente piensa, oh, el mundo se va al diablo, está peor que nunca, parece haber tantos más levantamientos y guerras y política y todas esas cosas, parece como si todo se fuera al diablo desde otra perspectiva, parece así. ¿Puedes explicar tu punto de vista? Bueno, para empezar, lo que era periférico ahora se convierte en central en la conversación. Así suceden dos cosas en el planeta. Lo esotérico gana importancia. Tenemos a Bruce Lipton, pionero de la epigenética, y a científicos cuánticos hablando de conciencia, diciendo que somos expresiones holográficas, de una fuente, una presencia. Están intercambiando con lenguaje místico, ¿ves? Y todo esto es parte de la Gestalt, el lenguaje, la información que ahora fluye libremente.
que muchas de las culturas indígenas profetizaron para estos tiempos. Todo lo que solía ser secreto, ahora está disponible abiertamente en todas partes, y estamos viviendo en esa época. Así que tienes eso combinado con el hecho de que la misma Tierra está vibrando a una frecuencia más alta. La Tierra está más viva. Ya sea que lo veas desde el punto de vista de un chamán que habla de la Tierra como un ser vivo y de la madre despertando, o desde un punto de vista científico, observas esta escala humana o la vibración de la Tierra, en realidad está subiendo a una frecuencia más alta. Y todo eso se combina para crear una atmósfera de despertar para aquellos que lo elijan. Quiero decir, sucede, pero aún tienes que hacer el trabajo interno para realmente elegir, para liberarte del statu quo. Así que eso está pasando ahora. Ahora parece que todo se va al diablo en un cesto. Y no sé de dónde sacamos los cestos, pero, en fin. Sin embargo, tienes algo llamado Internet. Tienes estos medios de noticias. Hace años tomaría unos días antes de que una noticia empezara a difundirse por el mundo. Ahora es instantáneo. Entonces, sí, ocurre algo negativo en otra parte de Estados Unidos, en otro lugar del mundo, recibes la información. La mayoría de la información mediática resalta lo peor de la experiencia humana. No nos informan sobre resoluciones, mediaciones, treguas o el fin de guerras. Históricamente, estamos en un punto bajo de conflictos armados. A pesar de ello, la percepción general puede ser que vivimos en una era de máxima beligerancia, lo cual no corresponde a la realidad. Hay factores que utilizan la comida como arma de guerra y el clima como arma de guerra, y cosas por el estilo. Eso es otra discusión. Así que parece que todo se está yendo al diablo. No es cierto. Y en segundo lugar, la apariencia es lo que realmente considero más un dolor de parto, de otra dimensión o manifestación del bien emergiendo. Es como si la conciencia colectiva se ventilase, por decirlo así. Lo que estaba oculto bajo la alfombra, en nuestro contexto psíquico, ahora se hace visible y se está informando sobre ello. Si alguien dice tonterías, aparecen en las noticias. Si alguien es simplemente un tipo común y corriente sentado en una habitación meditando y no causando ningún desastre, no va a aparecer en las noticias. Oh, Joe está sentado en su oficina hoy y está meditando y tuvo una revelación tremenda sobre el presente y decidió perdonar a su familia. Eso no va a salir. No saldrán las noticias en CNN. Pero si Joe se enoja y le dispara a alguien, oh, Joe va a salir en las noticias. Tienes toda la razón. Así que tenemos una visión distorsionada de la realidad basada en lo que nos muestra el statu quo todos los días. Y agregaría una cosa más, y es que hay una diferencia entre el mundo y el planeta. No son sinónimos. Y enseño esto todo el tiempo porque la gente dice, oh, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con el planeta Tierra? No son lo mismo. El planeta es Gaia. 3/4 de agua, selvas, océanos, lagos, ríos, tierra. Y está viva. Y luego está el mundo. El mundo es un acuerdo que todos compartimos entre nosotros. Tenemos opiniones, puntos de vista, percepciones, posiciones, acuerdos. Cuando te pones de acuerdo en algo, vives en ese mundo, realmente creas y terminas condensando tus creencias en esa experiencia mundial. Dos personas pueden estar juntas en el planeta, pero existir en dos mundos distintos, según sus creencias y percepciones. Así hay muchas personas viviendo en mundo de paz. Un mundo de armonía interior, un mundo de alegría, un mundo de agradecimiento y gratitud. Y hay muchas personas viviendo en modo supervivencia. Hay muchas personas viviendo con miedo, inquietud y ansiedad, todos ocupando el mismo espacio. En la realidad cuántica, eso se llama un condensado. Es como en la realidad newtoniana, dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Pero en el campo cuántico, muchas cosas pueden ocupar el mismo espacio. Vibran en diferentes niveles. Y así hay muchas personas viviendo en una vibración diferente, habitando en un mundo distinto. Y hay personas que viven en otra vibración, en un mundo de miedo y duda, de polaridad y odio, resentimiento, animosidad. Lo que se informa en general son las frecuencias bajas. Eso es lo que se informa. ¿Por qué? Los reporteros
No viven en las frecuencias más altas, son actores leyendo lo que deben informar. Entonces, solo informan desde un viejo paradigma. Tú eres un reportero del nuevo paradigma. Las personas que tienen este tipo de conversaciones, estamos empezando a informar desde lo que intenta surgir, mientras que los viejos reporteros informan desde el statu quo. Y si sangra, encabeza. Todo eso me permite ser muy optimista. Quiero decir, un optimista no es. Una persona no ve desafíos. Un optimista es simplemente alguien que sabe que hay una solución para cada desafío. Así que vivo en esa frecuencia. Es por eso que los podcasts de ciertas frecuencias ganan más atención, espectadores y oyentes que medios tradicionales por goleada. Por supuesto que sí, no lo es. Por patrocinios que dicen que no puedes hablar sobre ABC o... Estuve en el Instituto Milken, si no me equivoco, fue el año pasado. Hablando allí, Ivan Jones también estaba hablando. Fui a una cena con él y un montón de gente, solo nosotros dos. Él era un montón de personas y él era el orador allí. Y entonces alguien le hizo una pregunta sobre su postura sobre las noticias, y no recuerdo cuál fue la pregunta, pero él dijo esto. Dijo, escucha, eligen las noticias. Estoy en CNN, otro en Fox, y alguien más en otro canal. Todos apuntamos a un demográfico específico. Dijo que si por casualidad estoy de acuerdo con una declaración que un amigo mío está diciendo, y él es en realidad un reportero en Fox, me meteré en problemas si digo que estoy de acuerdo con fulano, porque no se supone que esté de acuerdo con eso. O si él escucha algo que yo digo y dice, oh, estoy de acuerdo con Van, no puede. Dice. Y Van continuó hablando de eso, pero también dejó claro que si realmente quieres obtener información de calidad, recomendó buscar un podcast de confianza, aquellos donde la gente hace investigaciones serias y realmente están hablando. Él dice que ahí es donde está el nuevo territorio. Está en los podcasts, porque las noticias que vemos están curadas para un demográfico, y ese demográfico va a escuchar lo que ya cree. No van a recibir nada fuera de su paradigma actual, y el patrocinador va a apoyar eso. Así que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. El podcast es el territorio donde la gente puede empezar a obtener algo nuevo. Descubrimientos y revelaciones innovadoras sobre espiritualidad, sobre ciencia, sobre lo que sea. ¿Verdad? No hay, digamos, una agenda fija, no todos, pero en programas como el nuestro buscamos diversidad de invitados como tú y tu experiencia cercana a la muerte. Incluimos físicos cuánticos, historias de civilizaciones antiguas, todo para iniciar conversaciones distintas. Nunca lo había visto así. Sin embargo, estamos presentando ideas nuevas que no han sido filtradas e introduciendo conceptos sobre los cuales nunca habrías reflexionado. Es verdaderamente fascinante. No vas a poder escucharlo en NBC, amigo. A menos que sea elegido para un nicho muy especial. Hoy tendremos las buenas noticias de fulano de tal. Siempre sucede al final cuando te conceden como 2 minutos de eso. Rescataron al gato del árbol, ahora de vuelta a la guerra. Ahora, has mencionado varias veces en nuestra conversación vibraciones. Entiendo a qué te refieres con diferentes vibraciones en distintos niveles superiores. En el campo cuántico, algo puede permanecer en el mismo lugar al mismo tiempo, pero con diferentes vibraciones. Es por eso, para, digamos, simplificarlo para quienes no entienden ese concepto, es por eso que la gente se siente atraída por ciertos tipos de personas como tú. Como dijiste, a la gente le gusta estar contigo. A ti te gusta estar con personas que piensan igual. Es más como estar rodeado de personas que están en la misma vibración que tú. Sí, es simpático. Dios los cría y ellos se juntan. Si mantienes una cierta vibración y frecuencia, vas a atraer y emitir y encontrar a ese tipo de personas. Y muchas veces se siente como si ya se conocieran. Es como si ambos provinieran de una fuente similar. Han tenido distintas perspectivas y revelaciones. No, y tenemos cuerpo, mas no somos uno. Somos más seres vibratorios que cualquier otra cosa. Esto es mayormente agua. Un tipo especial de agua que portamos en nuestro interior. Y todo lo demás es pura frecuencia y vibración. Por eso si la gente escucha y tiene un bioma e intestino limpios, pueden experimentar una reacción visceral. Pueden sentirlo al estar cerca de alguien. No deseo hacer negocios con esta persona. No,
Puede que suene muy bien, pero presiento que hay colmillos ocultos detrás de esa lengua elocuente. Pueden decir que no, que puedes conocer a alguien más y no parece el tipo de persona con quien saldrías, pero simplemente sientes como una cercanía. Esta persona puede ser un socio, un amigo, un colaborador. La vibración es simpática y la frecuencia es alta. Si escuchas con tu ser, sueles acertar. La primera intuición es la correcta. Desde tu perspectiva, ¿cómo defines a una persona espiritualmente despierta? Todos estos despertares que están sucediendo, ¿cómo los definirías desde tu punto de vista? Bueno, para empezar, definiendo la palabra espiritual, no tiene nada que ver con una religión. La palabra espiritual, eterno, todas son intercambiables. Así que todos somos seres espirituales. Todos somos seres eternos que hemos surgido de lo eterno. Entonces, un ser espiritual, un ser despierto, es aquel que ha despertado a eso, ha dejado de caminar dormido. Han roto el hechizo hipnótico colectivo de creer que están separados de su origen, separados de lo divino, separados del amor, la inteligencia, la belleza. No están viviendo en una isla pensando, están separados de la vida. Cuando comienzas a tener un despertar, empiezas a darte cuenta, oh, eres uno con esta fuerza vital. No hay separación. La ola está despertando a la realidad de que es una con el océano. El rayo de sol está despertando a la realidad de que emana del sol. Un rayo de sol ni siquiera puede existir sin el sol. La ola no puede existir sin el océano. Podemos existir sin ser emanaciones de una presencia que nunca es ausencia. Así que despertamos a eso. Y es sorprendente para el ego, porque el ego vive en la separación. Crea separación para sobrevivir. Pero al trascender la perspectiva del ego, te das cuenta, oh Dios mío, soy uno con esta flor, soy uno con todos los seres humanos, soy uno con la Madre Tierra. Déjame cuidar de ella, déjame ser un buen guardián. Soy uno con la presencia, y eso no es blasfemia. Lo que es una blasfemia es limitar tu percepción y limitar la presencia en tu vida. Pero cuando te abres y dices, oh, soy uno con todo en la vida con mayúscula, soy uno con la vida, lo exaltamos y glorificamos. Dejamos que fluya en nosotros. Y a esos seres de experiencias cercanas a la muerte, yo les digo cercanas a la vida. El testimonio siempre es prácticamente el mismo. Estamos aquí para perfeccionar nuestro amor. Nunca hemos estado separados de la vida. Aunque hayamos tenido la experiencia de separación, fue solo una experiencia hipnótica, no fue real. Así que cuando despertamos nos damos cuenta, oh Dios mío, soy uno con este árbol de aquí. Soy uno con la tierra bajo mis pies. Solo hay unidad. Solo hay unión. Todo lo demás es hipnotismo. Todo lo demás es ilusión. Y las ilusiones pueden generar experiencias. Y las experiencias pueden ser de sufrimiento o dolorosas, pero son temporales. Lo que es eterno es cada uno de nosotros, viviendo como ser espiritual. Así despertamos a ello. Es llamada de atención. Oh, Dios mío, he estado corriendo por la vida, lleno de ansiedad y temor por algo que ni siquiera existe. ¿Verdad? Por eso las experiencias cercanas a la muerte son tan impactantes. Casi todos los que he conocido vuelven transformados, con un despertar al darse cuenta de que todo es una ilusión y que estamos aquí para unirnos con el todo. Han cambiado profundamente. Esperemos no tener que morir para obtener esta transformación. La cuestión es que la antigua religión decía que debías morir para ir al cielo. La nueva espiritualidad es no mueres a tu pequeñez y tienes el cielo aquí. Permíteme preguntarte, Michael, cuando tuviste ese sueño lúcido y esos tres hombres, dos de ellos sujetándote y uno apuñalándote, ¿tuviste que morir literalmente y luego renacer para este nuevo despertar de quién eres ahora? Esa fue mi experiencia personal. No le sucede a todos, claro está, pero para mí fue extremadamente doloroso. Y cuando desperté, experimenté un cambio tan dramático que resultó en la pérdida de la mayoría de las amistades que tenía en ese entonces. Pensaron que me había vuelto loco. Y esto fue así porque me conocían más como, sabes, cambié el mundo por cualquier medio, era parte. Conocer grupos variados para cambiar el mundo según nuestro saber específico.
Vendía marihuana entonces para financiar mis estudios en USC y todo se detuvo. Era como si nunca más me hubiera drogado, no volví a beber alcohol. De todos modos, nunca fui de beber mucho, pero nunca volví a fumar, ¿sabes? Simplemente lo dejé. Y así fue como perdí mis amistades. Hubo un tiempo en el que me encontré solo. No me sentía solo, sin embargo, estaba solo. No contaba con muchos amigos. Recuerdo estas dos cosas. Uno, fui con todas las personas con las que andaba en ese entonces y les hice saber que el mundo espiritual existe. No es un producto de mi imaginación. Las cosas que antes hacía ya no las hago más. Y luego las dejé de hacer. Después me fui a la casa de otro amigo, se llama Reggie. Su esposa se encontraba en la sala, de pie. Al entrar le dije, escucha, he tenido una experiencia que ha cambiado mi vida por completo. Existe realmente otra dimensión de la vida, no solo una, sino múltiples. He estado viajando y he descubierto que hay otros seres. Y Debbie solo asentía con la cabeza y Reggie venía por el pasillo. Y Reggie dice, te creo, he estado pensando en eso también. Así que se convirtió en mi compañero de correr y ya éramos amigos desde la infancia. Pensé que también lo iba a perder porque era muy revolucionario. Estaba trabajando con los Panteras Negras y la religión es apertura de gente. Y él dijo, te creo. Así que se convirtió en mi compañero de correr y fuimos a todos los gurús, a todos los retiros de meditación, tomamos plata, control mental, hicimos todo juntos. Finalmente cambió su nombre a Nirvana y se convirtió en ministro, ya ha fallecido. Y luego otra cosa que sucedió fue que estaba sentado. Trabajé para el alcalde de Los Ángeles, trabajé para el alcalde Bradley. Me encargaba de todos los asuntos de los adultos mayores en el 8º distrito del consejo, pero estaba solo. Era un, ¿sabes? Y tuve esta revelación espiritual. Era raro para todos. Daba clases de metafísica en la hora de la comida a la gente que quería saber del tema. Y un día, estando en la oficina de campo, comiendo afuera, levanté la vista y vi esta gran esfera de luz con colores hermosos dentro. Y me quedé mirando fijamente esa esfera de luz, preguntándome, ¿qué es eso? Y luego, al enfocar bien, era una persona. Y estaba viendo su aura. ¡Wow! Y me acerqué a hablar con ella, y resultó ser miembro de la Hermandad de Autorrealización. Y era meditadora. Y así se convirtió en una de mis primeras amigas, porque nos entendíamos perfectamente. Era una novicia de Mahanta Yogananda, y yo, por mi lado, practicaba y cultivaba mis experiencias espirituales. Nos volvimos muy buenos amigos. Así, esas dos personas fueron de mis primeros amigos en el camino. Supe desde mi corazón que era así. Sí, Entonces, Michael, ¿por qué crees que estos despertares están ocurriendo justo en este momento de la historia? Me refiero en general, hemos hablado de la vibración de la Tierra, pero ¿es eso lo que está causando esto? Porque hablamos de hace 40 años, 30 años, no había nada como esto. Ni siquiera se conversaba del tema, y menos hace 100 años. Tú y yo nos habrían colgado. pues definitivamente a las mujeres las habrían quemado en la hoguera y a los hombres los habrían crucificado. Ese es el arquetipo. Más o menos, más o menos. Entonces, ¿por qué crees tú? Bueno, lo que sucede es que tienes una intensidad de necesidad. Es como la emergencia climática que enfrentamos, contaminación. El océano, muy contaminado y sobreexplotado, y la selva tropical desapareciendo. Hay problemas sistémicos, el sistema penitenciario industrial, la política loca y gente con mentalidad de secundaria en el poder. Solo generan más y más polarización, como si estuvieran en la secundaria. No, él tiene la culpa, él tiene la culpa, él tiene la culpa. Así que la gente egocéntrica se postula para estos cargos. Y tienes algunas declaraciones ahí, pero 3/4 partes de ellos han recibido dinero de empresas farmacéuticas en el Congreso. Así, vemos adolescentes intentando satisfacer su codicia. Esto ocurre en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Gran Bretaña y otros países tampoco están por encima de nosotros en términos de política. Yo pienso que una crisis está llevando a un avance. Si observas la metáfora común de la oruga que se transforma en mariposa, la oruga come hasta quedarse sin alimento.
La oruga comienza a hilar y entra en su capullo, donde se transforma en líquido. Las células imaginativas de la mariposa empiezan a surgir. Estas células son inicialmente atacadas y destruidas por el sistema inmunológico de la oruga, ya que las reconoce como extrañas y diferentes. Sin embargo, eventualmente, las células imaginativas se multiplican con tanta rapidez que logra superar el sistema inmunológico de la oruga y nace una nueva criatura. De la crisálida emerge un ser distinto. Puede volar. Es una mariposa. Pues creo que estamos en medio de la aparición de algo nuevo. La célula imaginal, o sea, el sistema de defensa del viejo, está eliminando lo nuevo, diciéndoles locos, charlatanes y chiflados. No hay ciencia en la experiencia cercana a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea novedades en salud, con métodos alternativos de curación, novedades en educación, todavía parecen estar en las ramas delgadas en la periferia, pero se está proliferando. Lo que se llama alternativo se está proliferando hasta que, como nos recordaría Buckminster Fuller, no se trata de destruir un sistema antiguo. Se trata de permitir que emerja el nuevo sistema y hacerlo tan fuerte que el antiguo simplemente se desintegre, porque lo nuevo está tomando el control. Así que creo, estamos en las primeras etapas de algo nuevo que está surgiendo y se propagará, se intensificará hasta habrá una nueva forma de relacionarnos. El amor regresará, volverá y será popular de nuevo. El amor no está de moda en este momento. Siempre digo que ahora los verdaderos revolucionarios del planeta son los amantes, aquellos que aman, aquellos que mantienen su corazón abierto, aquellos que perdonan, aquellos que tienen compasión y bondad. La gente piensa que eso es ser débil. Esos son los verdaderos revolucionarios, no los que intentan luchar y mantener armas y disparar a la gente y robar a la gente y ser un macho. No son revoluciones. Los revolucionarios aman. Creo que esto es lo que está surgiendo en este momento de la historia humana. Ahora, hemos conversado bastante acerca del despertar individual. ¿Cuál es tu visión sobre la conciencia colectiva humana y cómo crees que la aceptamos en distintas vibraciones? Nivel, ¿estás de acuerdo con esa declaración? Hay distintos niveles en eso, sí. Aquellos individuos que afirmaron participar activamente en su evolución, están sembrando la conciencia de la misma manera que Gautama, Buda, Zoroastro, Jesús, Kuan Yin y otros individuos hace cientos de años implantaron en el miedo más reciente la plantilla de un ser despierto. Esa vibración aún está aquí. Ahora hay miles de otras personas surgiendo que están sembrando la atmósfera, así como el entorno. Ahora, las personas aún deben decidir no dejarse arrastrar a la siguiente frecuencia solo por estar aquí en algún momento. Tenemos cierto nivel de soberanía, así como de libre albedrío. Debemos asentir a ello. Debemos demostrar interés. Enseño eso. Todos provenimos de lo eterno y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que nos asemejamos a Él, no en un sentido físico, ya que Dios carece de forma, sino en un aspecto más profundo. Compartimos con Él una facultad esencial, la habilidad de pensar de manera independiente, más allá de nuestras experiencias, circunstancias o situaciones particulares, para que todo aquello que emergió de la nada no contuviera ni siquiera un grano de arena. Esta inteligencia infinita creó todo de la nada, solo con una idea. Tenemos igual capacidad, dar vida a una existencia nueva desde una idea. Continuando con lo que decía, estamos en una etapa antigua de la evolución donde evolucionamos debido a ajustes en la masa terrestre y el clima. Nos referimos a evolución consciente, participando activamente en nuestra evolución. Estamos meditando. Realizamos la visualización de vida, orando afirmativamente y rodeados de gente de mente amplia y corazón abierto. Aunque las personas estén sembrando,
Aún tienen que elegir interesarse en ello. Tienes que elegirlo. Así que diría que sí, está ocurriendo un despertar colectivo y cada vez más personas están eligiendo interesarse en el despertar, lo que a su vez los convierte en candidatos para tener percepciones y revelaciones. El crecimiento de mi programa lo demuestra. La gente busca esta información. ¿Cuánto tiempo llevas en tu iglesia? Y tu Ágape está en su año 37. Llevo enseñando 3, 4 o 5 años antes de iniciar Ágape, así que llevo 4 décadas en esto. ¿Cómo ha cambiado entonces? 4 décadas ahora. Los que creían que estaba loco ahora muestran amor fraternal Ese tipo está loco y ahora tocan la puerta. ¿Puedo entrar? y ahora están como, ¿nos reunimos? ¿Puedes incluirme en tus oraciones? Tomaré una clase. Sí, es como si la conversación estuviera aquí ahora. Como dijiste antes, cuando llegó el secreto, eso fue solo sembrar la semilla. Hay muchas cosas que la gente puede criticar sobre eso, pero no puedes criticar el hecho de que no criticas el modelo T. Desarrollas un auto nuevo, ¿me entiendes? Así que no criticas el secreto. Saltó allá afuera. Así que ahora hay más coherencia en torno a las ideas. Hay más comprensión sobre las acciones que deben realizarse, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Pero hoy, cada vez hay más gente interesada, que escucha, que asiste a clases, que visita sitios web, que estudia, que se integra a comunidades espirituales y lee libros. Es una industria de miles de millones de pesos. No era una industria de miles de millones. Quiero decir, solía decir hace años que la gente leía estos libros espirituales, pero los cubrían con bolsas de papel. Nadie sabía qué estaban leyendo y preferían decir que leían pornografía antes que un libro espiritual, ¿verdad? O tenía algo de pornografía. Bien hecho, yo. Bien por ti. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estuvo bien? ¿O sí? Ahora la gente leerá abiertamente. Libros transformadores. La visión de vida, de Deepak Chopra, Michael Beckwith, Bruce Lipton. Se leerán abiertamente, no ocultos. Las cosas han cambiado y siguen cambiando rápidamente. ¿Cuál consideras que es el mayor desafío que enfrentamos como especie y también individualmente para que este despertar continúe sucediendo? Bueno, la gente no comprende completamente que su odio hacia otras personas, ya sea por el color de piel, orientación sexual, del lado que estén en la política, no se dan cuenta de que les están tomando el pelo. En realidad están siendo hipnotizados hacia ese odio. Es parte de cómo se controla una civilización. Tú creas ese tipo de ambiente. Existe un nivel de autoodio presente y luego entrenan a la gente, sin que se den cuenta, a proyectar eso en los demás, creando división en nuestra sociedad, lo que impide que las personas comprendan lo poderosas que realmente son. Y si las personas entendieran su verdadero poder, podrían cambiar el statu quo en un instante. Así que la gente realmente cree que odia a esa persona, a esa persona. Ni siquiera saben de dónde viene ese odio. Alguien está manipulando los hilos. Realmente está controlando eso. Y eso es grande. Obstáculo para la evolución. La gente tiene que despertar. Y es interesante. Soy algo así como fan de Star Trek. Recuerdo haber visto ese viejo Star Trek con el capitán Kirk original y los Klingons peleando, ya sabes cómo es eso. Y se dirigen a este planeta y los Klingon intentan apoderarse de este planeta y Kirk trata de salvar a esta gente. Y ellos parecen totalmente despreocupados, están despreocupados. En resumen, estos seres ya habían trascendido a una existencia sin cuerpo. Podían manifestar un cuerpo cuando quisieran y ser invisibles, así que no podían ser lastimados en absoluto. Luego, había una energía que se alimentaba del odio, que generaba la tensión entre los Klingon y la tripulación de la Enterprise. Mientras eso sucedía, esta otra entidad podía sobrevivir, fortalecerse y causar estragos. Y una vez que lo descubrieron, los Klingon y la tripulación del Enterprise empezaron a elevarse bien. Así que no querían ser controlados por esta otra fuerza.
Eso sucede justo ahora. Hay grupos de personas a los que les encanta que la gente no se lleve bien. La gente de verdad piensa eso, sí, no es ninguna broma. Les están secuestrando la mente y su odio no es real. Entonces, es uno de los obstáculos. Y ya hablamos de algunos de los problemas sistémicos en nuestra cultura mundial con los que todos nos enfrentamos al mismo tiempo. Y aún así, hay individuos materialistas que si no pueden olerlo, verlo, saborearlo, tocarlo o escucharlo, no es real. A estas personas las llamamos con limitaciones dimensionales. Solo viven en 3D. Imagina vivir toda una vida en solo 3 dimensiones. Qué aburrido. Entonces, ya sea por una crisis o una experiencia cercana a la muerte, las personas comienzan a percibir que hay algo más allá de lo sensorial, más allá de lo visible o audible, algo que nos rodea y está aquí. Esos son algunos factores que nos obstaculizan. Percepción más amplia. Tan interesante. Star Trek y para mí fue Star Wars. Como pueden ver, tengo un Yoda detrás de mí. Sí, también me gustan las guerras. Sí, pero es interesante que tanto esas historias como en general películas y libros también son sembradores de semillas. Y las semillas que sembraron Star Wars y Star Trek. Y han ido creciendo. El concepto de Star Trek del que se hablaba fue en los años 60, ¿verdad? Cuando se emitió la serie originalmente. Sí, en esa época abordaron diversas cuestiones. Antes de ser moda, El beso interracial impactó mucho. fue él. Y los 2 primeros besos interraciales fueron Perry Belafonte y Star Trek. Y a la gente le molestó, aunque no a todos, por supuesto. Digo, claro. Oh, recuerdo cuando... ¿Cómo se llama la señora? Gran actriz que puso su mano sobre Belafonte. Era su programa. Ella cantó emotivamente. Sí, yo vi ese documental y tenían la intención de eliminar esa parte. Ella afirmó que no transmitirían el programa si la editaban fuera, tocando junto a Harry Belafonte. Star Trek y Star Wars hicieron que todos se dieran cuenta de la existencia de una fuerza. Había un campo. Hay una ruptura en la fuerza, está contigo, que plantó una semilla, una presencia que sigue con nosotros. Puedes sintonizar con ella, ¿ves? Sí, claro. Sí, y eso es lo que... La energía Qi, también conocida como Gi, son conceptos equivalentes. Es fascinante cómo se integran en los medios de comunicación masiva y cómo realmente afecta al mundo en gran medida. Quiero decir, siempre uso La Matriz como una de esas películas que simplemente, definitivamente amo La Matriz. Cambió percepciones de la realidad y todo el asunto de la física cuántica ahora con la teoría de la simulación y esas cosas y este materialismo del que hablabas. La física cuántica está poniendo todo patas arriba y ellos están luchando contra ello y están como que no, pero aquí está la prueba. No, pero eso no es prueba real. Tienen telescopios, microscopios que realmente pueden ver un electrón. ¿Sabes a qué me refiero? En medio del espacio y demostrar su movimiento basado en el pensamiento, etcétera. Pero hay quienes, si no pueden ver, saborear, oler, tocar o escuchar algo, no lo consideran real. Viven como si fueran inválidos, experimentando la vida. En muletas, básicamente porque los sentidos son prótesis del sentido espiritual. Y viven con la prótesis en lugar del sentido real. Es el efecto Galileo. Es el Galileo. No mires. No mires a través. No puedo mirar a través del microscopio. No puedo mirar a través del telescopio y ver que el Sol está en nuestra galaxia. Correcto. Ahora, ¿qué sugerirías para alguien que quiere participar conscientemente en este cambio? Existen múltiples formas de involucrarse. Una rápida es ser consciente de en qué pregunta habitas. Constantemente nos hacemos preguntas tanto consciente como inconscientemente. Algunas empoderan, otras debilitan. Así, la persona promedio inconsciente suele preguntarse, ¿qué está mal? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué a mí? Pone un filtro en su percepción que les impide ver la realidad. ¿Cuáles son las cosas buenas presentes aquí que en este momento no puedo percibir? ¿Qué don intenta manifestarse en mí?
Si comienzas a hacer preguntas fortalecedoras, la presencia universal, a través de la ley universal, responderá a esas preguntas. Y puedes empezar a caminar en tu empoderamiento preguntando, ¿qué regalo hay aquí que se supone que debo dar? ¿Qué poder hay dentro de mí que se supone debe ser liberado? El universo comenzará a hablarte en un lenguaje y de una manera que puedas entender, y empezarás a caminar en la dirección de tu empoderamiento, de tu despertar. Claro, la meditación es extremadamente importante. Hacer preguntas que empoderan es extremadamente importante. Cualquier ejercicio introspectivo que te ayude a elegir tus preguntas o a reconocer las mentiras que te dices, ¿a qué me refiero? La mayoría vive con mentiras, fruto de experiencias pasadas. Han vivido algún tipo de trauma en su vida y se creó una mentira. No tengo apoyo. A nadie le caigo bien. No soy digno. Nunca seré suficientemente bueno. Todo es mentira. Una mentira actúa como ley hasta ser neutralizada. La verdad es que somos espiritualmente densos y fusionados desde la eternidad. Todos desplegamos la perfección. Todos merecemos. Todos estamos listos para recibir más bienestar del imaginable. Cualquier otra creencia es falsa. Al observar tu mente y ego, descubrirás las mentiras autoimpuestas, originadas en experiencias que de niño no pudiste manejar. Así comienzas a deshacer esos engaños, hasta que comiences a decirte la verdad. Y entonces comenzarás a ver de otra manera, tu percepción cambiará. Y te darás cuenta de que veías la vida a través del prisma distorsionador de las mentiras, en lugar de el lente de la verdad. Así que esos son métodos sutiles con los que uno puede empezar a abrirse al campo de potencial infinito. Y es como nuestro amigo Bruce Lipton que habló sobre esos primeros 7 años de programación. Y en esos 7 años iniciales, tus padres te pasan las mismas mentiras que recibieron, creyendo en ellas, ya que eres un recipiente casi vacío, listo para ser llenado. Siempre digo, porque tengo hijos, que hay cierta programación de fábrica. Existe una programación en la fábrica que llega y tiene ciertos rasgos y personalidades. Pero los sistemas de creencias y las creencias del mundo se programan en esos primeros 7 años y continúan programándose después. Pero la parte realmente intensa son esos primeros 7 años, ¿verdad? Sí, los niños en estado alfa y simplemente absorbiendo todo. Lo que los padres escuchan en las noticias, las creencias de los padres, lo que han heredado de sus propios padres. Un embrión, las charlas cercanas, cómo nos influían al llegar al mundo. Todo eso va formando nuestra mente, marcando nuestra conciencia. Pero estamos en la etapa de empezar a despertar, decidiendo qué entra en nuestra conciencia. No solo permitimos que el mundo ejerza influencia sobre nuestra mente, sino que también aspiramos a establecer una conexión con nuestro ser verdadero, que es eterno. Y entonces comenzamos a deshacer las huellas. A eso se le llama renacer. Naciste por primera vez al salir del vientre. Tu segundo nacimiento ocurre con un despertar espiritual. Oh, ni siquiera creo en esas tonterías. ¿De dónde saqué eso de que era malo, indigno y no lo suficientemente bueno? ¿De dónde vino todo eso? Era un mar de basura mental. Bueno, permíteme preguntarte, ¿cómo concilias las creencias religiosas tradicionales con el cambio de conciencia actual? Porque desde mi propia experiencia y por estar tanto en este programa, cuando sacudes las creencias fundamentales de alguien, si creen en la reencarnación, y eso contradice lo que les han enseñado toda su vida, en una tradición religiosa como la cristiana o judía, aceptar ideas ajenas puede verse como una amenaza a sus cimientos, llevando a conflictos y pensamientos como tengo que matarte, tú estás equivocado o somos el pueblo elegido, no tú. Ante esto, quienes buscan un despertar de la conciencia pero cargan con creencias tradicionales, se enfrentan al reto de conciliar ambas visiones. ¿Cómo pueden reconciliar estas perspectivas? Bueno, cuando alguien está dolor o crisis, con el tiempo comienzan a hacerse preguntas distintas y eventualmente llegan a una conciencia de que los maestros, ya sea que hablemos de Gautama, el Buda,
ya sea que hablemos de Yeshua ben Joseph, Jesús, el Cristo o de cualquier otro, sabían de lo que hablaban. Es bastante diferente de la religión que se formó alrededor. Muchas personas se dan cuenta de que practicaban una religión sobre Jesús en vez de la que él enseñó. Ah, qué bien eso. Y después de estudiar un poco pueden decir, oh, creo en lo que Jesús creía. Ahora todo lo construido alrededor, saber todo sobre el infierno y la salvación y la... Eso fue obra de hombres, inventaron eso, sin relación con las enseñanzas. Y hay fundamentalismo en cada religión. Encontrarás fundamentalismos en el Islam, en el budismo y en el cristianismo. Y así, eventualmente una persona tiene que sumergirse a fondo y regresar al maestro original. Sea cual sea tu cultura, vuelves al maestro original y estudias sus palabras, nada más, no la religión, solamente sus palabras. Estudia el Bhagavad Gita, pero primero medita porque es metafórico. Estudia el Dhammapada, estudia la Biblia, pero solo el Nuevo Testamento, solo las palabras de Jesús, que también ha sido elegido hasta cierto grado. Llegarás a una comprensión distinta si solo estudias la religiosidad que lo rodea. Y es que muchas personas, me refiero a que las iglesias, se están vaciando en masa. Los jóvenes ya no quieren ir más. No están teniendo una experiencia mística y trascendental. Les están abrumando con muchas cosas y les dicen, es decir, recientemente fui a una iglesia. Había un joven que fue asesinado, que murió su madre, metafísica. El padre de su padre era ministro, bautista. Así que ahí fue el servicio conmemorativo. Y tuve la oportunidad de hablar, pero se me olvidó. Quiero decir, subió y comenzó a exponer que, en primer lugar, las mujeres no tenían permitido subir al púlpito. No les era permitido usar pantalones, ni poseerlos, ni tampoco usar sombreros. Y entonces comenzó a decir, pues hemos revisado las escrituras y no creemos que vaya a ir al infierno. Por la forma en que murió, no va a ir al infierno, así que estamos contentos por eso. Y entonces simplemente habló. Era casi como si fuera una obra de arte performático del pasado, solo que estaba sucediendo en el presente y era realmente correcto. Y era como, wow, la gente solía ir a este tipo de iglesias y supongo que algunos todavía lo hacen. Y no estaba en plan de juzgar severamente, era más bien un asombro de, wow, esto todavía continúa. Simplemente los bendijo a él a todos y dijo, se salió de ahí. La energía no era correcta, te entiendo. ¿Cómo manejaste eso? A propósito, tengo curiosidad. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hablaste ante ellos? ¿Lo simplificaste o generalizaste? Te contaré una historia. Eso me ha servido mucho. Y se trata del doctor Howard Thurman, quien fue un gran teólogo místico. Era místico y trascendía el cristianismo. Se reunió con Gandhi, trajo las enseñanzas de la no violencia de vuelta al doctor King. Era mentor del doctor King. Lo conocí hospedándome en el Salón Thurman, en la Universidad de Morehouse, donde conocí al doctor Thurman. Él dijo, Lo escuché decir una... Soy consciente de que te encontrarás en lugares donde posiblemente no te comprendan o incluso puedan odiar lo que dices. Él manifestó algo parecido a, habla sobre tu mejor amigo, que es la presencia. Esta podría ser representada por las enseñanzas de Jesús. Así que mi abuela había hecho su transición hace ya varios años y tuve el honor de que me invitaran a dar el elogio fúnebre. Y este evento tan significativo tuvo lugar en la iglesia que mi bisabuelo había fundado. Mis dos bisabuelos fundaron esta iglesia, la Iglesia Bautista de San Lucas en Washington, D.C. Así que mi bisabuelo, Arthur Chittister, y mi bisabuelo, Greenwich, fundadores de esta iglesia, así que hablo en esta iglesia. Al ministro de la iglesia le molestó no dar entonces el elogio fúnebre y que yo venía de esta extraña religión. Tomé un vuelo de noche para llegar a tiempo y dirigir el servicio. Estoy en la sala trasera meditando. Ella es mi abuela, éramos muy cercanos. Estoy meditando. Y entran. Quiero decir, son como 6 o 7 de estos ministros. Él dice,
¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es su teología, señor? Estoy meditando. Ella es mi abuela. Tengo algo de tristeza fluyendo en mí. ¿Cuál es tu teología y por qué estás hablando? Y yo respondo, pues, esta es la iglesia que fundó mi bisabuelo y mi abuela era miembro aquí. Y quieren que yo dirija el servicio. Y mi teología son las enseñanzas de Jesús. Me miraron como que, saben, como lo saben, eso no es, saben. Así que salí a hablar y ellos estaban sentados detrás de mí. Y simplemente, saben, soy joven, ellos están un poco, dijo recordando las palabras de Thurman. Y dije, voy a hablar sobre mi mejor amigo. Y hoy mi mejor amigo es Jesús. Y empecé a enseñar sobre las enseñanzas de Jesús. Comencé a enseñar que el reino de los cielos está cerca y el de Dios dentro de nosotros. Todas las enseñanzas se dan según vuestra fe. La tierra en la que estás parado es sagrada porque tú estás ahí. Todo lo entrelacé en un elogio sobre mi abuela y quién era ella, y que estas cualidades espirituales que emanaba siguen vivas porque son dadas por Dios. No son humanas. Tú las perfeccionas, pero provienen de Dios. Así que ella sigue viva. De cualquier manera, comencé a enseñar todo esto y poco a poco empezaron a decir amén, hermano. Oh, Dios mío, amén, ahora vamos. Se transformaron del Sanedrín y los fariseos a simplemente un amén. Así que me conecté con esa vibración cuando hablé en esta iglesia bautista. Simplemente hablé sobre la vida eterna, las enseñanzas de Jesús, encapsuladas en la vida de este niño. Y tomé asiento. No pensaba dejar de ser quien soy, pero sabía su ubicación. Así que enfocaría más en las enseñanzas de Jesús, no solo en él, sino en inscrito en un breve elogio fúnebre y todo estaba bien. Esa es una gran historia, Michael. Ahora, Mike, voy a hacerte unas preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Vivir una vida plena es estar al límite. Despliegue armado. Te realizas al crecer, te completas al convertirte más en ti mismo. Al evolucionar, te haces un ser generativo. Tu existencia es para contribuir, servir, dar. Esto se refleja en un brillo de compasión, amabilidad y generosidad en lo que eres talentoso. Todos no pueden hacerlo todo, pero todos están aquí para compartir y dar algo. Así que no estás realizado si solo has tomado. Si solo has vivido una vida de acumular cosas, has vivido una vida plena. Estás viviendo una vida plena si estás circulando, si estás compartiendo y brillando y radiando y dando, y estás al borde de un mayor descubrimiento de quién eres. Así que la idea es vivir al límite. Si no vives al límite, ocupas demasiado espacio. Hermoso, amigo. Ahora, si pudieras subirte a la máquina del tiempo y regresar para hablar con el pequeño Michael, ¿qué consejo le darías? Me estás haciendo una pregunta acerca de algo que en realidad viví yo. Primero, ¿dónde está la máquina del tiempo y puedo probarla? Era apenas un niño, tenía 26 años. 26, 27. Tuve mi despertar espiritual. Llevaba 3 años en ello y me habían invitado a hablar en el Centro de Ancianos del Valle. En ese momento no tenía ningún título universitario. Es solo que Michael a la gente simplemente le caía bien. Querían estar cerca de mí. Querían que fuera a hablar. Iba manejando hacia el valle y me pregunto, ¿cómo será mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? He tenido este despertar. A la gente le gusta estar a mi alrededor. La gente me llama para pedir consejo, me están enviando donaciones. Pero nada se había materializado aún. Sei tenía un empleo. Siempre lo recuerdo, estaba lloviendo. Y entonces la lluvia cesó y el sol abrió las nubes. Es un día muy hermoso y tuve una visión. Esta visión, Miguel, mi futuro. Miguel se acercó y dijo, Miguel, no te preocupes por tu futuro. Sigue haciendo lo que haces. Estoy aquí. Lo logré. Estoy bien. Solo sigue haciendo lo que haces. Serás guiado. Salí de ese estado parecido a un trance. Luego fui a dar la plática. La charla fue bien, a todos les gustó lo que dije. Ahora, avancemos rápido. Fue en los 70
finales de los 70 cuando pasó. Avancemos rápido. Estamos a finales de los 80 o principios de los 90. Doy una charla un miércoles por la noche en Agape Internacional. Hubo un momento de trascendencia. Esta energía fluía a través de mí con fuerza. Manejo a casa y me siento muy conmovido. Soy muy consciente de que estoy, entre comillas, en un estado alterado. Es un verdadero estado de coherencia, pero estoy manejando. Ingresando a la cochera de mi casa, estoy a punto de usar el control remoto para entrar a mi cochera. Y tengo una visión. En esta visión, veo a Michael. Tiene 26, 27 años. Está manejando hacia el valle. Se está preguntando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y le digo a Michael, Michael, sigue haciendo lo que estás haciendo. Estoy aquí, lo logré. Estamos bien, amigo. Sigue haciendo lo que haces. No te preocupes por el futuro. Vas por buen camino. Sigue escuchando. Le estoy hablando. Y así he tenido la experiencia de ser el joven Michael, preguntando, y luego ser el Michael del futuro, diciéndole. Y digo, rompí en llanto. Simplemente empecé a llorar. Estoy en la entrada de mi casa llorando. Me quedé sentado en mi coche durante mucho tiempo, solo llorando, por el significado de todo. Y luego, justo arriba, a mi derecha, por aquí había, diciendo, hay más por venir a través de ti, así. Así que le dije a Michael, va a estar bien, sigue haciendo lo que haces. Creo que si pudiera hablar con el joven Michael, iría con ese niño de 11 años, cuando estaba tomando conciencia, y le diría, oye amigo, estás despertando. No te achiques por el mundo, aunque no lo creas, no te hagas menos por el mundo. Porque lo que pasó fue que me fui acercando más y más a mi madre, a mi abuela y a mi tío. Y no sabía qué hacer, porque lo que ellos veían no era quien yo era. No era solo un hijo, un sobrino o un nieto. Yo era algo más, pero no encontraba las palabras para expresarlo. No sabía qué era, y me encogí y actué como el pequeño Michael. Yo le diría a Michael, no hagas eso, no te minimices, porque se encogió varias veces en la vida, hasta ese momento de abrir. En la universidad me encogí varias veces. No te encojas, estás bien. Mantén la apertura. Es bueno, diría que se mantenga abierto. ¿Cómo defines a Dios? Amor, inteligencia, belleza omnipresentes. Una presencia constante, que no viene ni va. No hay que rezar para que Dios llegue, pues su presencia es omnipresente. Esta presencia está en todo. Es, en realidad, la vida con mayúscula, consciente de sí. ¿O cuál es el propósito último finalmente? Del propósito último de nuestra vida, lo que la presencia universal pretende es crear un individuo que pueda reflejar perfectamente el cosmos entero como individuo. Por eso amamos a Buda, a Jesús, a Zoroastro, porque en su cultura y en su época reflejaron perfectamente el cosmos entero, de acuerdo con su cultura particular y el lenguaje que habían desarrollado en ese momento específico. Así que nuestro propósito es, de hecho, revelar la presencia de acuerdo con nuestra singularidad. No hay dos personas iguales. Así logramos reflejar perfectamente. ¿Y qué es eso? Es amor, es belleza, es inteligencia, es orden, es armonía, es abundancia, es todo eso. Eso es lo que el universo intenta, crear un individuo que pueda revelar eso perfectamente. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás realizando en el mundo, amigo? Hay un par de maneras. Para acceder a la comunidad espiritual, visita el sitio web agapelibe.com. Cada domingo doy charlas allí. Realizo 3 servicios, uno de meditación y 2 más de celebración y comunión. Puedes escuchar mi podcast. Se titula Recupera tu mente. Tengo invitados y tenemos conversaciones geniales. A veces hago programas solo y simplemente respondo preguntas. Puedes ir a mi página de Instagram. Hago algo ahí todos los días. Publico algún tipo de lo que considero un mensaje alentador, educativo e inspirador. Sigo haciendo directos en Instagram los miércoles por la mañana. Mi página de Facebook está activa, así que también pueden visitar michaelbeckwith.com directamente. Está en proceso de renovación, pero sigue disponible y se está curando para alcanzar un nivel de servicio aún mayor. ¿Tienen algún mensaje de despedida para la audiencia? Diría a todos los que están escuchando,
Diría que ustedes son único en su tipo, emanación de la vida misma. No te falta nada. No buscas la paz que necesitas. Las respuestas están en ti. Haz una inmersión en tu interior. Encuentra alguna práctica espiritual con la que te identifiques en este momento. Descubrirás que no existen puertas cerradas en este universo multidimensional. Atravesarás tu percepción de una puerta hacia la abundancia de tu ser. Sé libre, sé libre. Amigo mío, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un placer y un honor hablar contigo hoy. Y por favor, sigue con tu increíble labor en el planeta y ayudándonos a todos a despertar, amigo mío. Gracias de nuevo. Es mi alegría. Gracias por la invitación. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.